el único en quien hay salvación. Les invito para que nos ubiquemos entonces Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículos del 1 al 12. Dice la palabra del Señor. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén y amén. Bien, este pasaje de Hechos de los Apóstoles para la enseñanza del día de hoy tenemos como tema, el título del día de hoy es El único en quien hay salvación. Y basta con leerlo para uno comprender de quién habla, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y este pasaje se da en el contexto en el cual Juan y Pedro suben al templo. Lo encontramos en el capítulo 3 en adelante. Dice que ellos suben al templo a la hora novena, es decir, en nuestro horario serían las 3 de la tarde. Era una hora en la cual se acostumbraba que los judíos fueran al templo a orar. Al entrar por la puerta de la hermosa, dice el pasaje, hay un hombre cojo. De hecho, algunas traducciones lo muestran como parapléjico, es decir, no podía moverse por ninguna de sus dos piernas o en ninguna de sus dos piernas tenía fuerzas. Y lo ponían allí a este hombre todos los días para que pidiese limosna. Cuando Pedro y Juan entran, este les extiende la mano, les pide y Pedro les dice, no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Él coge fuerza en sus piernas, dice que se le enderezan, coge fuerza en sus piernas, en sus tobillos y puede caminar. De hecho, sale saltando y entrando con los discípulos al templo. Esto causa una gran conmoción en las personas que estaban cerca y en todo el pueblo, porque rápidamente por todo el pueblo se supo del acontecimiento. Entonces mucha gente recurre para estar delante de Pedro y de Juan. Y es algo muy importante porque allí, en ese momento, ellos, Pedro y Juan, aprovechan, utilizan esta situación para enseñar el Evangelio de Jesucristo. Y es una primera enseñanza que podemos nosotros tomar, y es que el verdadero siervo del Señor, el verdadero predicador, no busca su propia gloria, sino que busca la gloria de su Señor. Aquel que se queda con los aplausos, aquel que le gusta que le estén haciendo reconocimientos, que le estén poniendo medallas, que le estén dando
escudos y una gran cantidad de cosas de las que el mundo natural le entrega, ese se queda con la gloria de Dios y no aprovecha las situaciones que el mismo Dios presenta para que le glorifiquemos. Y repito, esto fue lo que utilizó Pedro y Juan cuando ve que la gente que viene delante de él, cuando ven que este hombre que por más de 40 años llevaba postrado, ahora podía caminar y no solo caminar, sino saltar, brincar. Ante tal asombro, ellos le dicen, en el capítulo 3, versículo 12, cuando Pedro ve esto, él les dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? De una vez se están desligando de la gloria que no es de ellos. Están diciendo de una vez, esto no es por nuestra causa. ¿Por qué están poniendo los ojos en los hombres? Ustedes deben de poner los ojos en el Dios Todopoderoso, y es la enseñanza, la predicación con la cual inicia Pedro este discurso, esta enseñanza, que no es por ellos, sino por el Jesucristo, por la misericordia que Dios ha desplegado en su Hijo para que nosotros la recibiéramos. Entonces, repito, esto es muy importante porque siempre, cualquier acontecimiento que sucede en medio de nosotros, que las gracias no sean para nosotros, sino que sean para Dios. Aún cuando damos una ofrenda, una limosna a alguien necesitado, gracias a usted hoy tengo, mire, no me dé las gracias a mí, déle las gracias a Dios, es el que nos da todo lo que tenemos. De una vez, aprovechamos para siempre enaltecer el nombre de nuestro Señor. Y entonces Pedro inicia una enseñanza y la retoma la enuncia desde, hablando incluso desde Moisés. Sabemos lo importante que es para un israelita el nombre de Moisés. Ellos entendían claramente que a través de Moisés el pueblo de Israel fue liberado de la esclavitud. Pues este Moisés, que ellos reconocían tanto, él les había anunciado que Dios levantaría del medio del pueblo un profeta al cual debían escuchar, al cual debían obedecer, al cual debían atender. Es decir, escuchar con mucho entendimiento. Y que ese era Jesucristo. Y una vez lleva el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en una misma enseñanza, que es Cristo Jesús. Porque desde el Antiguo Testamento hasta el cierre del Apocalipsis, todo está en el contexto de Cristo Jesús como Mesías y Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Redentor. Y entonces les habla de que ellos lo habían matado porque ellos consintieron cuando Poncio Pilato lo iba a liberar. Ellos prefirieron a un homicida, a Barrabás. Y sobre esto todo el pueblo había consentido. Cuando Pilato dijo, ¿a quién queréis que suelte? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás? Todos gritaron, Barrabás, Barrabás. Y Pedro desde allí les está diciendo, esto que ha sucedido también es responsabilidad de ustedes. Pero también le habla que esos que ellos condenaron en mano de los romanos, pero con responsabilidad directa de los judíos, ese que habían matado en la cruz había resucitado, que Dios lo había resucitado de entre los muertos, y que ese Dios que había resucitado a Jesucristo es el mismo Dios de Israel, y que ese Dios único y verdadero había hecho ese milagro a través de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. A ese Jesucristo, en el nombre de Jesucristo es que este hombre ha sido sanado. Pues esto causa mucho celo también en toda la dirigencia, en los gobernantes, en los sacerdotes, en las diferentes sectas. Y en el versículo 1 del capítulo 4 entonces vemos cómo dice, hablando ellos al pueblo, o sea, Pedro y Juan hablando al pueblo, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, que buscaban en principio intimidarlos.
Intimidarlo porque traían al jefe de la guardia, que él no andaba solo, sino que andaba con un grupo de soldados, venía con los sacerdotes y venía con los saduceos. Y aquí hay un tema importante que no podemos dejar pasar por alto, y es el tema de los saduceos. Los saduceos se caracterizaban porque no creían en la resurrección. De hecho, no creían en varias cosas. Por ejemplo, no creían en la existencia de los ángeles. Los ángeles existen. Apocalipsis nos habla de los ángeles. Lo que no nos enseña la Biblia es que debamos invocar ángeles, pero sabemos que hay ángeles que adoran y sirven al Señor de día y de noche. Pero los saduceos lo negaban. No creían en la interacción de Dios con su creación. Es decir, para los saduceos ellos simplemente creían que Dios había hecho todo lo que existe, tanto reinos visibles como invisibles, pero que Dios había creado todo y se había apartado de su creación y dejaba que la creación se moviese como quisiera. Sabemos que no es así. Desde el mismo Génesis vemos que Dios interactúa directamente, se relaciona directamente con su creación. Cuanto más en presencia de ellos, Jesucristo, el mismo Dios, entre nosotros, estuvo con ellos. Ellos tampoco creían en los milagros y siempre buscaban desprestigiarlos, desvirtuarlos. Y esto nos recuerda lo que pasaba con los magos en Egipto. Cuando Moisés hacía alguna señal prodigiosa de parte de Dios, los magos inmediatamente querían revertirlo, desprestigiándolo o diciendo que era algo que era normal entre ellos. Esto también lo creían los saduceos. No, buscaban cómo desprestigiar, repito, los milagros. Y lo más importante entonces, no creían en la resurrección. ¿Y de qué estaban hablando Pedro y Juan? De la resurrección. A ese Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha levantado entre los muertos, es decir, de la resurrección. Y sabemos que Él es el primogénito de la resurrección, el primero que ha resucitado. ¿Para qué? Para nunca más morir. Ahí vamos nosotros detrás, que somos los creyentes. Los saduceos pertenecían a la aristocracia, es decir, a la élite más rica del pueblo. Era un grupo de personas o de familias no muy grandes. Sabemos que en los pueblos, en las ciudades, en las naciones, los ricos son más poquitos que en comparación a la cantidad de pobres que hay. Pues en aquel tiempo sucedía igual y los saduceos hacían parte de ese grupo de los más ricos. Y por eso tenían ellos gran influencia tanto en el templo, en las decisiones que se tomaban en torno a la fe, a la religión, y en el gobierno. Tenían mucha influencia. ¿Y qué les molestaba a los saduceos principalmente? Y a los saduceos y a los sacerdotes que estaban con ellos en principio. Que unos hombres estuvieran enseñando de la palabra de Dios. Porque ellos tenían ya por costumbre que quienes están autorizados para enseñar la palabra eran los sacerdotes, eran los escribas, los intérpretes de la ley. Y hacía mucho más énfasis esto en los fariseos. Los fariseos tenían más esa función. Ahora unos hombres que son unos simples pescadores, ¿cómo es que van a venir a hablar de Moisés? ¿Cómo es que van a venir a hablar de las profecías? ¿Cómo es que van a hablar de Dios en el templo? Y esto les causa entonces ese celo. Por eso dice el versículo 2, resentidos. Significa entonces que ellos estaban molestos. La palabra resentidos realmente es molestos. Se resistían, se molestaban, sentían mucho enojo por lo que ellos estaban haciendo. Entonces, a causa de este enojo es que ellos van y dicen, resentidos de que enseñasen al pueblo, por lo que acabamos de decir, y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto ya está causando en ellos algo que no les permite ver la verdad, y es la rabia y el enojo. Hay una resistencia.
Y es que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿qué debemos hacer? Doblegar nuestra cerviz y pedirle al Dios que nos dé sabiduría a través de su Santo Espíritu para comprender todo lo que Él tiene para decirnos. Mucha gente se enoja, siente ese rechazo, se resienten cuando un verdadero creyente, un cristiano quiere hablarles de Dios, quiere hablarles de la Biblia. Y ellos sienten resistencia porque no quieren escuchar algo distinto a lo que la tradición, la religión del mundo quiere demostrarles y les ha enseñado. Entonces sienten enojo, sienten rabia, cierran las puertas para que no se les anuncie el Evangelio. Pues esto sucedió con estos grupos. Versículo 3. Y les echaron mano. ¿Qué hicieron? Los cogieron, los apresaron. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Es decir, desde la hora novena, o sea, desde las 3 de la tarde, estaban predicando, enseñando los discípulos de Jesucristo, Juan y Pedro, en el templo. Y ya era tarde, ya después de las 6 de la tarde, ellos deciden no continuar con esto, entonces los meten en la cárcel hasta el día siguiente. ¿Y qué sucede? Aconteció que al día siguiente que se reunieron en Jerusalén, y miremos quiénes vienen ya en versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, perdón, versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Es decir, ellos cogen, apresan a los discípulos, a Pedro y a Juan, los meten presos, los meten en la cárcel, y ellos, ¿qué dijeron? Bueno, aquí termina todo esto ya, pero el texto nos hace como un paréntesis en lo que va a suceder con ellos y nos dice que muchos ya habían creído en él. ¿En quién? En Jesucristo. Habían creído en la palabra que ellos habían enseñado. El número era como de 5,000. Allí no se contaban las mujeres y los niños que estaban allí reunidos, que recibieron el Evangelio, que recibieron la palabra. Entonces, ¿cuántas personas se convirtieron al Evangelio tras la enseñanza de Pedro? Y recordemos, todo empezó por causa de un milagro que Dios utilizó para que esta gente para despertar a esta gente el interés. Estos milagros que se hacían en el primer siglo, en la iglesia primitiva, sucedían para que se confirmara que en ellos estaba la autoridad de Dios. Por eso es distinto cuando hablamos hoy de un milagro a los milagros que se hacían en aquel tiempo. En aquel tiempo, como sucedió, Pedro y Juan dicen, en el nombre de Jesús, levántate. Y efectivamente este hombre se levantó en el nombre de Jesucristo. Hoy los milagros se hacen, pero de una manera diferente. ¿En qué sentido? En que todo sucede por fe. También aquel evento fue por fe. Pero nosotros ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en compañía de un enfermo? Nos unimos con el enfermo en oración al Padre en el nombre de Jesucristo para que por misericordia levante al enfermo. Si la persona se sana, la gloria es de Dios. Si la persona no se sana por decisión de Dios, porque Él así bien lo ha determinado, la persona continuará con la enfermedad. Incluso muchos van hasta la muerte. Pero en todo eso, ¿qué debe primar? El Evangelio de Jesucristo. Que esa persona, aún el enfermo y la familia que está cerca, conozca el Evangelio de la salvación. Conozca las verdades bíblicas para que esa persona crea en su corazón y Dios lo salve. Pues este milagro, lo que sucedió allí, utilizado por Dios para llamar la atención de más de 5,000 personas, sirvió porque dice que más de 5,000 personas creyeron a la palabra. Y es que recordemos que nuestro Señor Jesucristo, Él había orado cuando estaba orando con los discípulos, cuando estaba orando, sus discípulos presentes, orándole a Dios, Él dice, no te oro solo por ellos, sino por aquellos que van a creer por la palabra de ellos, es decir, por la predicación de ellos. Vamos rápidamente a Juan capítulo 17 y ahí lo vamos a encontrar muy claramente en el versículo 20. Porque dice,
Mas no ruego solamente por estos, por los primeros apóstoles, primeros discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, es decir, por la enseñanza, por la predicación de ellos. Por eso es que tenemos nosotros que tener muy presente que cuando nosotros enseñamos, predicamos la palabra de Dios, no sabemos el Señor a quién esté moviendo para que su corazón, para que toda su vida se entregue a Él, para que crea su palabra a través del mensaje que el Señor nos permite exclamar por nuestros labios, pronunciar por nuestra boca. No, no sabemos quién esté recibiendo el Evangelio, porque seguramente Juan y Pedro no sabían en aquel momento cuántos de toda esa multitud que había, cuántos realmente irían a creer, o si los iban a apedrear, o si los iban a acusar ahora que estaban delante de los sacerdotes, de los saduceos, si de pronto los iban a apedrear. No, ellos con esa de nuevo, esa perseverancia, enseñan, sin saber Dios a quién estaba moviendo. Y nosotros, repito, no sabemos cuando hablemos del Evangelio de Jesucristo, puede ser una predicación, una enseñanza como esta, o lo que llamamos el uno a uno, cuando alguien se encuentra con un amigo, un familiar o alguien de improviso en la calle y le habla del Evangelio, uno no sabe si esa persona va a creer, puede que de momento pensemos que no ha creído, pero el Señor si le abre el entendimiento, si le da en su corazón el don de la fe, esa persona va a seguir motivada a consultar y a buscar más acerca de la enseñanza bíblica. Y esto es algo importante que debemos de tener claro nosotros los creyentes. Nosotros no podemos dejar de engañarnos por nuestra vista, que decimos y contamos 1, 2, 3, 4, bueno, es que nuestra congregación apenas es de 5. No importa si somos 3, 5, 10 o si somos 50. Lo importante es que estemos creciendo en el Evangelio de la Salvación, que nos estemos capacitando para enseñar a otros. Así como los discípulos se capacitaron con Jesucristo, nuestro Señor, por lo menos 3 años y medio, ahora nosotros también nos capacitamos ¿para qué? Para, en gratitud a Dios, testificar su palabra. Y entonces, volviendo al pasaje, dice que al día siguiente, en el versículo 5, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Es decir, el día anterior, ¿quiénes habían estado? Los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. Pues ahora es mucho más, están en un concilio de aquellos principales gobernantes y sacerdotes en torno a los discípulos de Jesucristo. Y algo que es muy importante, dice en versículo 7, y poniéndoles en medio. ¿Qué nos quiere decir el texto? Los querían atemorizar. Ellos sintieran miedo de estar allí, en medio de los principales judíos, que sintieran temor y quizás ellos entonces se echaran para atrás en las enseñanzas. Porque es lo que ellos buscan. Les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y es que hay muchos momentos de la vida del cristiano en que se puede sentir intimidado, puede sentir pena o vergüenza, o puede sentir que no es el momento de hablar de Jesucristo. Pero quien es verdaderamente siervo del Señor, ni se avergüenza ni tiene miedo, sino que en el nombre de Jesucristo hablamos su verdad. Y es lo que hace Pedro, porque en el versículo 8 dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, llenos del Espíritu Santo. Pedro, que si lo miramos al inicio de Hechos de los Apóstoles, estaba lleno de miedo, lleno de temor. Estaban huyendo de los gobernantes, estaba huyendo de los sacerdotes, estaba huyendo de la guardia romana. Pensaban que ya los estaban, ya están prontos para ser apresados, que los iban a matar así como habían matado a su Señor. Ahora ha cambiado totalmente y ahora quiere públicamente hablar de Jesucristo.
¿Qué cambió todo esto? El Espíritu Santo en él. ¿Cuándo recibió Pedro el Espíritu Santo? El día de Pentecostés. Y a partir de ese momento jamás dejó de vivir y de predicar el Evangelio de Jesucristo. Recordemos, el Espíritu Santo está en la vida del creyente. Una persona que cree verdaderamente en el Señor Jesucristo como su único Señor y Salvador, tiene el Espíritu de Dios en sí mismo. Y no tiene por qué dudar, no tiene por qué pensar, ¿será que sí, será que no? Simplemente créalo y declaro lo que sí, el Espíritu de Dios está en mi vida porque yo creo en Jesucristo. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios está en la vida del creyente. Entonces él, lleno del Espíritu Santo, dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Y aquí es importante porque acerca de este beneficio es acerca del bien que se le hizo a alguien. Quiere decir esa palabra beneficio. Puesto que hoy se nos interroga del bien que se le ha hecho a esta persona, a una persona que estaba enferma, y de qué manera éste ha sido sanado. Versículo 10. Sea notorio a vosotros, a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, de una vez, claramente responden. Es decir, no se va, mire, no, nosotros queremos hablar en el nombre de uno que es Salvador, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué es tan importante? Porque es que hay muchas iglesias y muchas personas que, aunque dicen ser creyentes, no hablan de Jesucristo, que para no crear o no generar divisiones. Entonces hablan de que hay un Dios todopoderoso, de que todos tenemos un Mesías, un Salvador, en alguna parte. No, debemos de ser claros y contundentes. Nuestro Mesías, nuestro Salvador, el único, se llama Jesucristo. Jesucristo de Nazaret. Y les hace un énfasis muy importante: a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos. ¿Quiénes mataron a Jesucristo? ¿Quiénes fueron los principales líderes? Los que estaban allí, representados. Incluso dice claramente que era Anás y Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Todos ellos, el concilio principal de allí, ellos mataron a Jesucristo. Y él les está diciendo por qué era tan importante. Es la segunda vez, porque primero lo había dicho al pueblo que se había agolpado para ver a aquellos que habían hecho un milagro de levantar a un hombre parapléjico que llevaba desde su nacimiento realmente. Ahora delante del sumo sacerdote dice: ustedes, aquel que ustedes crucificaron. Es decir, que quede claro que nosotros no estamos hablando en otro distinto, sino el mismo que hacía por lo menos algo cercano a los 50 días atrás, ellos habían matado. Y era muy importante esa declaración para que no quedara dudas de que ese Jesús que ellos mataron había resucitado. A quien vosotros mataste, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó entre los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Respuesta clara, contundente y, lo principal, completamente verdadera. Así deben ser nuestras expresiones. Somos cristianos, no es que yo soy cristiano. Yo pertenezco a una familia creyente cristiana. Por eso mi comportamiento es de esta manera. Por eso no nos intimidamos. Por eso queremos siempre habitar en medio de los hermanos que creemos que Jesucristo es nuestro único Señor y Salvador. Y de allí, con los hermanos, esparcir el Evangelio en el lugar que nos encontremos. Este hombre fue sano por ese nombre, en el nombre, porque está diciendo en el nombre de Jesucristo. Repito, decir el nombre de Jesucristo es muy, muy importante. Versículo 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Esta palabra que está nombrando Pedro, un simple pescador, pero que está lleno del Espíritu Santo, esa es la gran diferencia, lleno del Espíritu Santo, está ahora hablando
del Salmo 118, versículo 2, Salmo 118, versículo 22. Miremos que está haciendo alusión a este pasaje, que es muy importante. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuando dice que desecharon, significa un rechazo con odio. La piedra que desecharon, y se está refiriendo a Jesucristo, ustedes rechazaron a Jesús, lo rechazaron con odio. Y la enseñanza es que ese era el Hijo de Dios, es que ustedes rechazaron con odio al Hijo de Dios. Quien rechaza al Hijo de Dios está rechazando al mismo Dios Padre, es decir, que ustedes rechazaron a nuestro Padre Dios. Ese es el énfasis, que lo rechazaron con odio. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. ¿Qué significa? Esto nos tiene como enseñanza tomando como ejemplo una edificación, un edificio. Tiene unos puntos, unas bases fundamentales que sin esas bases el edificio se cae inmediatamente. Cuando hay una construcción, la persona que la compra, cuando la entregan, le dice, usted puede hacerle modificaciones, pero no puede tocar estas bases, porque si usted las corta, les hace cambios, el edificio se va a desplomar. Pues desde este ejemplo toma el Espíritu de Dios la enseñanza para mostrarles a ellos, para mostrarnos a nosotros que algo que es necesario, algo que es indispensable para la salvación del ser humano es ¿quién? Jesucristo. Y que ese Jesucristo ellos lo han desechado. Por eso dice, volviendo a Hechos, versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros. Y una vez está diciendo, ustedes la reprobaron. Así como él dijo, ustedes lo crucificaron, ustedes lo reprobaron. Y dice que son los edificadores, claro, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, los fariseos, los que pertenecían de alguna manera como dirigentes dentro de la religión judía, eran los que tenían que enseñarle, edificar al pueblo para que fuera creciendo, basados en la verdad, en su fe, delante de Dios. Y ahora estaban delante de Jesucristo, el Hijo de Dios, y ellos lo habían reprobado, no lo quisieron tomar. Es decir, podemos nosotros edificar nuestra vida para llegar y estar delante de Dios sin Jesucristo. La respuesta es no. Y es muy importante porque es que esta esta piedra angular, esta cabeza de ángulo es irreemplazable. No se puede reemplazar a Jesucristo con ninguna otra doctrina. Así aparentemente suenen como muy bien, como de mucho fluidez para el oído, como muy amorosos, cuidado, no. Y no se puede sustituir, ni se puede decir que son complementarios, no se complementa con nadie, él es completamente suficiente para sostener nuestra vida en salvación. En él hay salvación. Es decir, no es Jesucristo y Mahoma, no es Jesucristo y Confucio. Incluso en nuestro contexto mucho más cercano, no es Jesucristo y la Virgen María, no, es solamente Jesucristo. Y lo hemos repetido varias veces. La Virgen María fue una mujer utilizada por el Señor que llena del Espíritu Santo, concibió en su vientre un niño del cual conocemos que nació Jesucristo, el Hijo de Dios, el Emmanuel del que habló el profeta Isaías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo varón. ¿Cuál es ese hijo varón? Jesucristo. Esa fue la función que Dios le encomendó a esta mujer humilde, pero no es corredentora, como dice la Iglesia Católica. No es corredentora, es Jesucristo únicamente esa piedra del ángulo. Es decir, yo puedo ser salvo sin María. Claro, yo soy salvo, necesariamente soy salvo sin María. Pero alguien puede decir, aquellos que dicen ser marianos, yo puedo ser salvo en María sin Jesús. Imposible, van derechito al infierno. La gente no lo sabe. ¿Por qué? Por lo que sienten enojo al escuchar estas palabras, sienten rabia, sienten rechazo. Y es el contexto en el cual nos movemos hoy, con el cual debemos nosotros convivir.
pero debemos de testificar que es en Él y solamente en Él en quien hay salvación. Por eso María dijo, he aquí la sierva del Señor. Todos somos siervos del Señor, cada uno en el lugar que el Señor nos ha puesto. Y debemos de comprender que todos necesitamos de este Salvador, que todos necesitamos que ese Mesías habite nuestra vida, gobierne nuestra vida, nos dé la fe suficiente para nunca apartarnos de Él, entregarnos y derramarnos todos en Él, porque solo en Él hay salvación. Él es la piedra firme que jamás será cortada, jamás será quitada. Esa es la garantía que Dios nos está dando, que los que creemos en en Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador, en el Señor Jesús, tenemos asegurada la salvación. Quien no tenga a Jesús, dice el Evangelio del mismo Juan, el apóstol Juan, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Por no haber creído. Versículo 12. Entonces donde dice, y en ningún otro, aquí está el énfasis, y en ningún otro hay salvación, lo que acabamos de decir, ni en uno de los apóstoles. Alguno puede decir, es que no, es que yo soy muy creyente de los ángeles, en ellos no hay salvación. Es que yo soy muy creyente, muy devoto del apóstol Pablo, en él no hay salvación. Es que yo soy muy creyente, muy devoto de San Francisco, no sé quién será San Francisco, o de que yo soy muy creyente de cualquiera de los discípulos. En ellos no hay salvación. Solamente hay salvación en Cristo Jesús, por eso nuestro énfasis debe estar en Él. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay. La palabra lo está diciendo, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Esto no admite discusión alguna. Es solo abrir el corazón, recibir la palabra de Dios, decirle al Señor que nos hemos equivocado, pero que gracias por darnos ese entendimiento hoy para nosotros estar en su presencia, para nosotros recibir esa hermosa palabra, para nosotros recibir todo lo que Él nos ha dado en este día. Versículo 13. Entonces dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aquí ellos quedan en una encrucijada. Ellos dicen, pero ¿cómo es posible que con tanto de nuevo, tanta perseverancia, tanto entendimiento, con tanta claridad? Claro, ellos no sabían que en ellos estaba el Espíritu Santo. Y ellos decían, ¿cómo es posible que unas personas del vulgo, es decir, gente sin ningún tipo de educación, sin letras, sin la capacidad de siquiera de leer y escribir claramente, ¿cómo es posible que ellos tengan el conocimiento tan claro del Antiguo Testamento, una interpretación tan clara y una aplicación tan precisa en la persona de Jesucristo? Es que todo el contexto es maravilloso de cómo unas personas simples y sencillos pescadores ahora le están dando clase bíblica a los sacerdotes. Ahora le están dando clase bíblica a los líderes religiosos. Y es que eso es lo que hace el Espíritu de Dios. El libro de Romanos allí nos enseña que de lo más sucio escogió Dios para hacer avergonzar a los sabios de este mundo. De lo más malo. Es que nosotros estamos delante del Señor no porque éramos buenos, sino porque éramos, por el contrario, muy malos, despreciables. Y aún así Dios tuvo de nosotros misericordia y nos levantó para la gloria y honra de su santo nombre. Se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Claro, no podían olvidarse de aquel que habían crucificado hacía 50 días atrás. Versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Aquí algo que llama mucho la atención de este versículo es el hombre que había sido sanado. ¿Cuándo fue sanado? El día anterior. Y aún el día que ellos tenían que presentarse o que fueron obligados y fueron llevados en medio del concilio para que rindieran cuentas de lo que estaban haciendo y de lo que había sucedido. Este hombre que se pudo haber ido gozoso con su salud a disfrutar el mundo, como decimos en este tiempo,
No, Él viene para dar testimonio de lo que había sucedido. Él no se va al mundo, Él se queda. Él quiere vivir, permanecer con Pedro y con Juan. Mire, cuando hay una sanación, cuando hay un milagro, cuando hay algo milagroso en nuestras vidas, o cuando escuchamos la palabra de Dios, ¿qué nos corresponde a nosotros? Quedarnos allí, escuchando, comprendiendo más y más la palabra de Dios, sabiendo que en Él y solo en Él hay salvación. Por lo tanto, ¿cómo me voy a ir de este lugar? ¿Cómo me voy a ir de esa roca firme, de esa piedra angular, donde mi vida está firmemente sustentada, a irme a divagar en hojas de horas que, como dice la palabra, solamente hacen ruido, solamente hacen bulla, pero que no sirve para nada, en otras creencias? Nosotros debemos de testificar de que fuimos, de lo que somos es por la obra de Jesucristo, y nos quedamos dando ese testimonio. No nos vamos al mundo, nos quedamos allí viviendo en la fe de Jesucristo. Versículo 15. Entonces le ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negarlo. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amonestémoslos para que no hablen más para que no hablen más en ningún otro nombre. Repito el versículo 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Es decir, lo que le está diciendo es: no podemos hacer nada, no podemos negar que es una obra milagrosa. Este hombre lo vemos aquí desde que su nacimiento. Es decir, todo Jerusalén lo conocía, porque entraban por esa puerta a la hora de todos los días a la oración, y siempre le veían allí, le conocían. Como no podemos negarlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a amenazarlos. ¿Para qué? Para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Es decir, para que no hablen más de Jesucristo, versículo 18. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Miren lo que le están diciendo. Es decir, no les vamos a hacer nada, pero no vuelvan a hablar en el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Versículo 20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, para ir resumiendo, ellos le prohíben que hablen a hombre alguno en el nombre de Jesús, que no hablen más de ese nombre, de Jesucristo. Ni siquiera quisieron pronunciar el nombre, de ese nombre, de una forma despectiva. Les prohibimos, pero esa prohibición es con amenaza. Es decir, si no dejan de hablar de ese nombre, van a ser castigados. De hecho, pasajes más siguientes nos hablan de que nuevamente ellos fueron puestos presos y azotados, pero ellos se gozaban aún en el sufrimiento por testificar el nombre de Dios, el nombre de Jesucristo. Por eso dice: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Es decir, para ellos ya era necesario, indispensable hablar de este nombre. Ya el gozo de ellos estaba en anunciar el evangelio de la salvación. Anunciar que ese Cristo Jesús que murió crucificado, que fue sepultado, que resucitó entre los muertos, es el Salvador del mundo. Y que todos debemos de llegar a Él, que toda persona debe llegar a Él. Y que nosotros, como creyentes, aunque tengamos obstáculos, debemos siempre tener la perseverancia, el denuedo de hablar claramente de que creemos en Jesucristo y que solamente en Él hay salvación. Decirlo de una manera contundente: solo en Él hay salvación. Que ese Cristo Jesús no se quedó fijo en una cruz, no se quedó en una tumba, sino que resucitó de entre los muertos y ahora vive y reina por los siglos de los siglos y está a la diestra de Dios Padre.
Debemos de vivir nuestra fe con ese denuedo, dejar que para otros sea imposible dejar de hablar de ese nombre. Aunque la sociedad, aunque incluso muchas partes de nuestra familia estén en contra, siempre debemos de perseverar en el evangelio de la salvación por gracia. Y esa es la enseñanza que recibimos el día de hoy. Y es una enseñanza muy bonita para lo que se nos viene en este próximo año, para que tengamos claro a qué nos ha llamado el Señor y que tenemos un compromiso con nuestro Dios. Si somos de buen testimonio como este hombre, que no le dio miedo de testificar en medio del concilio, que se pudo haber ido al mundo, se quedó para testificar que Dios a través de estos hombres había hecho un milagro. Y que estos hombres no estaban hablando de ellos mismos, sino que estaban hablando de aquel que todo lo puede, Jesucristo. Que toda la gloria sea para nuestro Dios en este nuevo año, que toda la alabanza, toda nuestra fe esté puesta en Jesucristo, que no haya en nosotros más invocaciones de ninguna clase, ni ángeles, ni a santos, ni a vírgenes, ni a ninguno otro, sino que nuestra vida esté en Cristo Jesús, que Dios sobreabunde nuestras vidas del Espíritu Santo y podamos nosotros, con denuedo y perseverancia, hablar de su palabra, porque recordemos que en el único Jesucristo es el único en quien hay salvación. Amén y amén.